Hola, les voy a hablar sobre la historia de la educación y la de pedagogía. Esto empieza desde las antiguas culturas orientales, que empezamos por India. En India habían unos libros sagrados que eran venerados y en ellos se trabajaba lo que era la astronomía, gramática, matemática, historia y derecho. Con esto querían que el varón fuera un hombre obediente, que tuviera respeto a los padres y veneración a los dioses. Y la mujer debía ser una mujer llena de virtudes para una perfección del hogar. Pasamos a China. En China lo que se quería era la moral, que fueran grandes guerreros y intelectual. Esto también lo hacían con ceremonias, con dos disciplinas, con las ceremonias para el respeto a los dioses y la conducta del mismo, y con la música, porque decía que era pues una instrucción interior. También en Egipto se decía que empezaban su educación a los 6 años. A los 6 años ellos empezaban a estudiar lo que era natación, gimnasia, y en esos 6 años se llamaba casa de instrucción. Ya después pasaban a la casa de los escribas, que ya aprendían lo que era pues un poco más sobre la escritura, la literatura. Los aportes que hizo Egipto fue Hablamos ahora de la educación de Grecia. La educación de Grecia se divide en 3. Está la paideia, que era donde eran educados por sus familias. Ellos tenían que ser grandes guerreros, por eso ellos tenían nodrizas, los niños tenían nodrizas, que no tenían que ni cambiarlo de pañales, no tenían que aguantar sus caprichos, eran criados pues sin mucho cuidado, por decir así, maternal, y eso comprobaba que si el niño era fuerte para resistir. Si el niño no era fuerte para resistir, pues se moría. En esta época mataban a los niños que nacían con malformaciones, o si nacían muchas mujeres también las mataban. También hay una educación ateniense. Esta educación ateniense decía que solamente el hombre varón era perfecto y que solamente el hombre varón era capaz de amar. Por eso era la perfección intelectual y físicamente. Las mujeres tenían que estudiar gimnasia, lucha, pero nunca tenían que perder el don de madre. Y está la romana. La romana tenía que ser, principalmente la daban la familia, y ellos tenían que ser hombres buenos en agricultura y después buenos militares. La educación pues se basaba, era sobre todo en eso. Y ahora seguimos pues con una escuela nueva. La escuela nueva, el gran mentor de esto fue John Dewey, quien propuso que en la escuela los niños tenían que hacer trabajos, no trabajos muy forzados, sino como carpintería, artesanía, y que en eso también ellos se podían desarrollar. Para finalizar, pues la historia de la educación y la pedagogía ha surgido varias aportaciones que aún siguen hoy en día. Tenemos grandes pedagogos que han impulsado que la educación mejore para que la cultura de cada pueblo pues permanezca. La invitación sería que averigüemos más, ya que la educación y la pedagogía pues está en toda la vida del ser humano. Gracias. Después de las culturas orientales pues viene ya el cristianismo. El cristianismo se basó pues en una educación de fe basada en las virtudes cristianas, como la principal, el amor, pero en esta época que el cristianismo manejó la escuela, solamente era el profesor quien tenía pues el derecho de imponer sus conocimientos. Ya después llegó la escuela activa. En la escuela activa pues se proponía que ya los niños tenían también que hacer democráticos, que los niños podían elegir las cosas, y que ellos también eran
como profesores o que nosotros también aprendíamos de ellos. Una principal mentora de esto fue María Montessori, quien inventó muchos juegos didácticos para que los niños desarrollaran su conocimiento intelectual por medio de otras formas, no solamente en un escritorio. Ella también decía que había que eliminarse la mesa y la silla, porque los niños aprendían en todos los ámbitos o entornos. Y la pedagogía, pues en la